Bienvenidos a Nivel de Factos. Muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días, mi gente. ¿Cómo están? La verdad, ahora tenemos un nuevo cambio de look, un nuevo cambio de escenario. Y pues también un nuevo tema, ¿no? También traemos un nuevo tema que, para mi ver, es muy interesante. Vamos a hablar sobre el porfiriato. ¿Qué me comentas, mi Caleres? ¿Cómo has estado? ¿Qué tal, Frixer? No, pues muy buenas tardes, noches, días. Un saludo a toda la plebada. Bienvenidos a Nivel de Factos. Pues ando al 100%. Ando con unas ganas muy increíbles porque la verdad es que una semana sin a Nivel de Factos es como que una semana sin tu respirador, ¿no? O sea, está de la rechingada. Y ya tenía muchas ganas de Así es. grabar este programa contigo. El día de hoy, pues sí, efectivamente, tenemos el programa de El Porfiriato después de una muy buena recepción del de Alicia en el País de las Maravillas. Nos encantó y vi que les encantó hablar del conejo Duracel. Y pues nada, mi Frixer, aquí andamos con las pilas Duracel bien puestas, güey, porque sinceramente Así es. andamos con toda la pinche actitud. Bienvenidos. Con to- bienvenidos. Y pues ahora, este tema del porfiriato, pues a mí me encanta, ¿no? Y a mí, mi general Porfirio Díaz, me lo respetan, por favor. Pero bueno, dejando un poco de lado el fanatismo, te tengo una pregunta. A ver, ¿Tú échale la qué crees que pregunta. hacían? ¿Tú qué crees que hacían los mexicanos, más o menos por esa época de Santana, Maximiliano y Porfirio Díaz y Benito Juárez? ¿Tú qué crees que andaban haciendo? Pues yo creo que andaban chambeando, güey, directamente, porque en México siempre se ha chambeado desde que naces hasta que mueres, directamente. Ujú, pero así, una idea así más loca No sé, güey, la que se verdad te es ocurra, güey. que una idea más lógica, pues es que yo creo que si la digo me van a banear el podcast, güey, pero yo pienso que algo con las gallinas extravagante, algo hacían con las gallinas, no quiero decir que hacían, pero pues es lo que yo pienso que se hacía en aquella época, güey. Ok, bueno, no me refería tan extravagante, ¿no? Me refería a algo más histórico. No quería que te, Ok, no querías tantas libertades creativas, güey. sí, güey, No te explayes tanto, güey. así es, desde esa época había terians, ¿no? Sí, que están de moda estos Bueno, cabrones, güey. Efectivamente. ay, güey. Bueno, no era ese el caso, güey, pero te tengo, antes de iniciar bien el tema del porfiriato, te tengo un dato curioso. ¿Ok? Había mexicanos en Hawái. Ande, cabrón. ¿Cómo lo? Simón, ¿sabes qué onda? Haz de cuenta, poquito contexto. Eh, en Hawái, hace tiempo, o sea, unos años antes de que contrataran a los mexicanos, estaba un rey que se llamaba el rey Kamehameha I. Sí, Tu así se puta llama el madre. güey. No manches. Así se No llama. me digas que en esa época del porfiriato ya existía Dragon Ball, güey. Porque si es el caso, verga, güey. No me tocó el prime de la vida, ¿eh? Me tocó vivir en la época más culera que pudo haber existido, güey. Bueno, pues haz de cuenta que estaba el rey Kamehameha I y a él le regalaban mucho ganado, muchas vacas y todo ese pedo. Entonces los tenía ahí en libertad y hizo como una ley, se llamaba Capu o algo así, o sea, como era un voto de que no las cazaran, no las maltrataran, no nada, ¿no? O sea, no para consumo humano, de que dejaran que se reprodujeran. El asunto fue que pasaron generaciones y las vacas, como cualquier otra especie que no es endémica, se reprodujeron a lo tarugo, ¿no? Entonces, pues resulta que estaban dañando al cultivo, incluso andaban desviviendo gente, las pinches vacas, güey. Y su nieto, el Kamehameha III, Tu pinche dijo madre. que no, ni madres, vamos a darle una solución y activó, o sea, derogó aquella ley, aquel voto, para que las empezaran a cazar y las empezaran a domesticar. Pero el asunto que los hawaianos no sabían qué pedo, ¿no? No sabían cómo lidiarlas, ¿no? Y entonces se le ocurrió, porque él había escuchado mucho sobre los mexicanos de ahí de California y los vaqueros de Estados Unidos, y pues trajo mexicanos, mandó contratar mexicanos sobre todo de Jalisco y de Sonora, para que fueran a enseñarles a los hawaianos cómo lidiar vacas, güey. Pues que históricamente siempre hemos sido bien chingones los mexicanos. Y curiosamente, ¿no? Hawái, que hoy es parte de Estados Unidos, pues
históricamente, güey, México siempre ha tenido que darle servicios a Estados Unidos porque pinches gringos, güey, no saben mancharse las manos sin que se les caiga el manicure, hijos de su pinche madre, güey. Evidentemente. O sea, al chile. No, y haz de cuenta que el asunto ahí con ellos es que, pues, no solamente influyeron en cuestión de la ganadería, ¿no? Sino que también, como se llevaron guitarras, se llevaron, pues, instrumentos musicales y, claro, pues, canciones. Pues también influyeron mucho en la música de allá, o sea, empezaron a ver hasta rancheras de Hawái, güey, imagina, chingate esa, güey. Esto suena como que algo muy off topic, ¿no? De lo que hoy podemos ver, ¿no? Como Simón típico es un tren de spin-off, TikTok. ¿no? Típico tren de TikTok que ves una pinche coreana ahí con botas de caballo y cantándose una de Valentín Elizalde, ¿no? O sea, pinche globalización perrona, men. Ándale, pues haz de cuenta, o sea, era algo así. Entonces, bueno, eso pasó entre el gobierno de, ¿cómo se llamaba ese güey? Anastasio Bustamante y Santana. Ocurrió como entre 1832 para adelante. Ujú. O sea, más o menos por esas fechas, güey. ¿Cómo echas ese dato? Pues la neta no me lo esperaba, güey. Yo pienso que ninguno en la pinche audiencia se lo iba a esperar, güey. Porque tú empiezas a hablar del porfiriato, güey, y luego te imaginas un pinche vato bigotón con canas, güey. Con su pinche sombrero, bueno, con sus medallas de militar y con su pinche vocesota, así como si fueras vos, como si fueras pinche El perro el Bermúdez. perro Bermúdez, tirititito, ¿no? Pero, pues vete a la verga, güey, o sea, no me esperaba sinceramente que empezáramos un podcast del Porfiriato hablando de cómo montar pinches reses que se estaban comiendo a la gente en esa pinche isla en el año ¿qué sería? 1870, 1800, no, Mil poquito ochocientos antes, treinta y no, dos, poquito más o antes, ¿no? menos. Porque 1870 apenas empezó todo este desmadre. Ajá. Fíjate, Simón. aquí en México queriendo correr al pinche culero de Iturbide, güey, y allá andaban con el pedo de las vacas locas desde hace un chingo, ¿no? Pinche bola de culeros, güey. Su puta No, madre, y güey. luego, la neta, sí, pues México siempre ha tenido unos spin-offs bien raros, ¿no? Ya sé, O sea, güey. pero, Ujú, o sea, por ejemplo, bueno, ahora entrando un poquito más al tema del porfiriato, eh, pues haz de cuenta que otro de los spin-offs raros que tenía México era que, pues, su moneda, cuando duró el porfiriato, su moneda estaba al parejo del dólar, o sea, estaba 1 a 1 o diferencia de centavos, güey, o sea, porque Porfirio Díaz pagó la deuda externa. El asunto ahí también es que el spin-off raro viene de que algunos países de Asia, como China, usaron la moneda mexicana como su moneda, así como ahorita hablar de dólares, ahí tenían peso mexicano, güey, los acuñaban, nomás le ponían un pinche sellito ahí en el escudo mexicano y ya, güey, ya la usaban como moneda corriente allá, güey. toda madre. Ah, güey, la neta es que parece que me estás hablando de un cuento de hadas, güey, porque hoy en día se sabe que la moneda mexicana es lo más líquido que hay y Ujú, francamente que me lo vengas a manejar de esa manera, pues es como que hasta un poco diferente de ver, ¿no? Porque uno pensaría en la economía mexicana y pues piensas en puras charras, ¿no? O sea, directamente hasta hoy en día Simón. en algunas partes del país ni siquiera se paga en pesos, güey, como en donde será en el norte y en Acapulco también. Y que me vengas a mí a decir que gente extranjera utilizaba el peso como una moneda local o como una moneda fuerte, vaya, pues Ujú. no es algo común de ver, ¿eh? ¿Le puedes Simón. ahondar más en el tema? Porque de seguro la pinche gente que está escuchando ahorita ha de traer una cara de pendejo, así como de, ah, cabrón, qué está diciendo el Freakser, güey? Sí, güey, ¿Cuándo lo soñó el perro? ¿Qué pedo, no? pues es que papi Porfirio Díaz, güey, o sea, tú sabes. Y el asunto ahí con esa moneda es que haz de cuenta. Sobre todo China fue la que la usó, tenían como pues sí, unos sellos, parecían como dos Is, pero era un gong, creo que se le llamaba, que era así como de abundancia, una mamada así. O sea, cada quien tenía su significado, ¿no? El asunto con eso es que esa moneda se usó porque, por ejemplo, eran las monedas de plata. Entonces se usó mucho en China, también se llegó a usar en partes de Japón, Filipinas, Hong Kong, Vietnam. De hecho, hablando de Vietnam, de Filipinas, perdón,
Otro dato curioso, güey, bueno, pero ese es más de la conquista española, o bueno, de los tiempos de los españoles, es que hay mucho apellido mexicano y tlaxcalteca allá en Filipinas, güey. ¿Por qué? Porque haz de cuenta que también cuando estaban los españoles se llevaban los tlaxcaltecas, se los llevaron y pelearon incluso con los samuráis, güey. Chingate esa también. O sea, huevo, güey, ¿cómo no van a pelear con los samuráis? Y a día de hoy los pinches roquitos se agarran a putados de machete con los pinches diablos allá en el cerro, güey. Que no se vayan a dar en su madre con los samuráis, güey, no, hombre. O sea, ese pinche anime del Demon Slayer, güey, los protagonistas son mexicanos, güey, no, Sí, güey. no creas que fue de agrapa, güey, se fueron allá a conseguir casa y haz de cuenta empezaron a protagonizar sus series, cabrón. Aquí viene el ADN mata viejitos y todo el pedo, mata chingaderas del Mata estilo, güey. demonios, ¿no? Sí, mata demonios, mata chingaderas, güey. Ah, imagínate, aquí somos bien chingones, güey. No, hombre. Pues bueno, ahora sí, ya centrándonos bien en el Porfiriato, ya Ahora, dejando los spin-offs. ahora sí, ya sin estar mintiendo, güey. Nah. ¿A poco sí? Es que yo tengo otros Yo datos, tengo sí. otros datos, mi estimado Frixer. No, es que el Frixer aguas, ¿eh? Es como Shenlong, güey. Ahorita les va a soltar 3 deseos, güey. Vámonos. No, hombre. Bueno, pues, por ejemplo, tú, aparte de eso de lo del peso, o sea, bueno, fíjate que ahorita nos bombardean muchas veces las noticias con que el superpeso de 17 pesos el dólar, ¿no? ¿Sí? Pero, pues, digamos, con el tiempo de Porfirio Díaz, pues le hablabas al tú por tú, o sea, era diferencia de centavos, o sea, no me vayan a decir con que ahorita es una época dorada, cabrón. No, y aparte, pues, bien es sabido que aquí en México, pues, realmente son lo que vale el peso más 3 ceros, ¿no? Porque, pues, realmente sigue la devaluación, güey, de los 3 pesos, güey, de los años 80, güey. Y pues realmente no es como que un dólar valga, creo que ahorita el dólar está como en 17.50, una madre así, güey. O sea, no es que realmente sean 17.50 pesos, sino que son más bien 17.500. Entonces, es una, es un contraste peliagudo todo ese desmadre. Pero Ujú, efectivamente, o sea, nada que ver con aquella época, güey. Ahorita son 17 pesos y ya queremos acá como ir a sacar las banderas al sí, ángel de la independencia, ¿no? O sea, no, 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 pues a no. huevo. Hay niveles, Y la como por ahí gente, dicen, ¿no? Simón. Y haz de cuenta que, pues, durante el Porfiriato hubo precios muy estables. Estaba viendo, hubo precios muy estables. O sea, la canasta básica estaba, o sea, literal, no cambió en todo lo que duró el Porfiriato, güey. O sea, de hecho, Me estás uno diciendo, de me estás los, diciendo que en el Porfiriato también había, dices que no cambió, güey, entonces también había frijol con gorgojo y chingueras del estilo, ¿o qué, güey? pues hasta, bueno, eso sí, quién sabe, güey. No viví en esa época, ¿no? Y yo puro frijol fino, güey, Pero- no que andar tragando pendejadas, ¿ah? Ay, güey. Así es, güey. Frijoles del saco, ¿no? Ay, cabrón. Lo que te Bueno, el decía, caso es güey, yo que... ya tenía ganas de grabar este ¿no? podcast, güey, porque aquí, miren, gente, aunque parezca mame, güey, desde que llevamos grabando este pinche podcast, el Frixer y yo no nos hemos visto en persona, güey, ya van varias pinches semanas, ¿eh? Cuádrense, cabrón, o sea, imagínate. Somos compas de hace un chingo y creo que nuestra vida social entre él y yo son estos pinches podcasts, cabrón, o sea, no mames, güey, o sea, Eso no, imagínate cómo está el está pedo, güey. mamón, verga, güey, sí es cierto. Bueno, siguiendo un poco con el tema, haz de cuenta que otro dato importante del Porfiriato, pues creo que alguna vez llegamos a aplicar de las haciendas, ¿no? ¿Alguna vez Pero cuando? ya, En otro una vez, podcast, bueno, eso ya fuera del podcast, o sea, fuera del podcast llegamos a platicar de las haciendas, ¿no? De que era como nuestro estilo de feudalismo, ¿no? ¿sí? ¿Tú crees que las haciendas Ajá. eran el feudalismo mexicano? ¿O cómo, o cómo, Yo o creo cómo lo interpretas, güey? Porque acuérdate del clip que... que subí hace unas cuantas semanas de que el pedo se te va y lo tienes que agarrar, güey. Si Simón, no, si no, huele bien feo después, güey. Entonces ya sabes. ándale. Pues haz de cuenta que en el caso del feudalismo mexicano, o en este caso, bueno, yo le llamo así porque las haciendas se comportaban de una manera parecida. Porque en esa época, haz de cuenta, en otros países, por ejemplo, en Estados Unidos o en Reino Unido,
había unas cosas llamadas workhouses o casas de trabajo. El asunto con esas casas de trabajo es que eran opcionales, ¿no? O sea, en las dos se creía que el pobre era flojo y el pobre es pobre porque quiere, ¿no? Y Ujú. entonces los ponen a chambear. Y en parte sí los ponían a chambear, sí había trabajo duro. De repente, ahora sí que dependía más del patrón que, o del capataz, o del hacendado, o del alcalde en este caso. Dependía mucho de si era más benevolente o no, ¿no? Que la mayoría, no. El caso es que el asunto, la diferencia principal con las warehouses es que haz de cuenta que aquí en México estaban más culero el pedo con las haciendas, ¿sabes? Porque, por ejemplo, en ambas, pues sí, en la warehouse entrabas voluntariamente, disque, pero no podías salir fácil. Te separaban tu familia y tenías jornadas brutales, güey, así. Pues si si acá en México teníamos jornadas de 14 o 16 horas, cabrón, en el Porfiriato. Y allá, pues ni se diga, como no tenían, la diferencia con las warehouses es que en las warehouses era el trabajo, era comida y era una especie de asilo. Y acá, pura madre, o sea, acá entrabas por deudas, no podías irte, había guardia armada, había castigos físicos, también te separaban de tu familia. Y en ambas, lo que compartían ambas es que pues ninguna te daba dinero real. O sea, era pues valores, fichas, créditos, como aquí las famosas tiendas de raya que se conocen, ¿no? Pues allá también los workhouses era lo mismo. Solo que digamos que eran un poquito más generosos porque sí como que te daban un poquito de dinero real. Una madre, pues, pero sí te daban algo, ¿no? Está muy culero eso, ¿no? Si Y te bueno, pones a pensarlo, ¿no? Porque sí, güey. imagínate, realmente en esa época del porfiriato, realmente, pues como siempre, como ya lo hemos hablado, güey, en otros podcasts, pues realmente la historia de México siempre ha sido la narrativa de que pocos tienen dinero y otros no, güey. Pero en esa época estaba bien culero porque imagínate, güey, le trabajabas a alguien y para colmo era como si te pagara con billetes del Monopoly, ¿no? Y dijes, no, pues billetitos culeros, realmente solamente los puse usar en mi pinche Mom- tienda, güey, donde te voy a vender productos que ya se caducaron y que están de la puta chingada y que me sobraron, güey, a ver si te realmente puedes tragar con eso, güey. Y por ahí unos dos, tres Sí, güey. centavitos para que vayas allá a comprar a las casas de afuera, ¿no? Pero pues es que Ujú, ya no había de otra, güey. Eso está muy cabrón, ¿no? Me recuerda mucho como el pinche meme del Michael, güey, con su puto perro, el Chop, amarrado. Así andábamos todos los ujú. pinches mexicanos, güey, lamentablemente. Andábamos como putos perros del cuello amarrados, güey. Y no había de otra, güey. Te la tenías que pellizcar bien y bonito, güey. Sí, o sea, Desafortunadamente. era como una correa bien larga, ¿no? O sea, de que para que sintieras falsa libertad, pero supieras que todavía sigues amarrado, ¿no? Exactamente. Como ese pinche meme que dice de que usted siga ladrando, mi perro, usted siga ladrando, que usted sigue siendo mi perro y yo lo baño, chingue su madre, ¿eh? Haz de cuenta que eran los pinches hacendados del Hazte cuenta. porfiriato, güey. La gente se quejaba y decía Ujú. mamadas y yo usted lo baño, hijo de su pinche madre, no esté chingando. No, y luego había una diferencia más cool era con los warehouses. Es que en Reino Unido y en Estados Unidos, cuando los warehouses tenían de que, pues sí, había maltratos físicos y la chingada, claro, pero ahí hasta eso las leyes, o si se llegaban a enterar de reportes, porque pues sí, llegaron a ir periodistas ahí a esa madre, les daban acceso y pues documentaban lo que pasaba, ¿no? Algunos entraban de incógnito, otros no, la mayoría no, pero cuando unos entraron de incógnito, incluso se compusieron canciones hablando de que había una canción, no me acuerdo el nombre, donde contaban que las atrocidades, ¿no? De la comida echada a perder, que la comida sabía de la chingada y que incluso a golpes desvivieron una gente, ¿no? Desvivieron a personas. En este Ujú. caso era una mujer la protagonista de la canción, ¿no? Y Pues de entonces, hecho a la fecha, ¿no? pues haz de cuenta que A la fecha todavía siguen existiendo esas canciones, ¿no? Acuérdate la de Y si la encuentro dormida todo dormido. Bueno, pero haz en de su cuenta que acá hablaban de los patrones bueno, de los hacendados o de los alcaldes al pobre, ¿no? Ujú. El asunto ahí es que haz de cuenta que cuando se llegaron a enterar algunos gobernantes, algunos superiores,
pues sí fueron a hacer auditorías, sí metieron presa a varias gentes de los que eran encargados de las warehouses, pero acá en México nadie hizo nada con las haciendas, cabrón. Cuando dices nadie, ¿Por qué? Porque te refieres nadie quién? ¿El Estado, la gente? ni el Estado, nadie del Estado hizo nada. Y pues bueno, la gente apenas si se podía defender, ¿no? Nadie del Estado hizo nada, a diferencia de las warehouses de allá. Aquí en las haciendas nadie dijo nada, nadie vio nada. Incluso se usaban, pues sí, a manera como los dichosos campos de concentración a veces, ¿no? De que te ponían trabajos forzados y aparte eran esclavos y aparte si por ejemplo eras un rebelde de que quería hacer una revolución o algo, pues iban, te mandaban ahí a hacer trabajo forzado y en el mejor de los casos te daban una desuscribida rápida, ¿no? Está muy cabrón, mi Frixer. A ver, déjame agarrar el pedo porque quiero recapitular todo este desmadre, pero por lo que tú me dices, por lo que tú mencionas, quiere decir que la gente trabajaba pues por necesidad, como sigue ocurriendo, pero que en Ujú. contraste a hoy en día el trato deshumanizante los obligaba a hacer tareas que pues ahora sí que atentaban contra su integridad y si se quejaban, los tronaban. Eso es lo que el Frixer nos Así quiere dar es, a entender. Porque si es el caso, así es. explíquenos, mi Frixer, ¿por qué esto no suele verse en los portales de historia, pues ya sabes, de quien se encarga de dar la educación en este país? ¿Por qué estos Simón, portales no se suelen contar en la historia popular? Cuéntenos, mi Frixer, cuéntenos. Y si no se lo sabe, invente, Frixer, inventa, invente. inventa. Pues de hecho, sí, mucho de lo que leí, pues sí, fueron algunos resúmenes que fueron de libros externos que no eran de la historia oficial, ¿no? Ujú, O sea, sí, muchos de estos datos no vienen en la historia oficial, a menos que quieran hablar muy mal del porfiriato, entonces sí los pone, pero nada más. En el caso del porfiriato, haz de cuenta que había otro asunto. Pues sí, no todo lo controlaba ese güey y no todo era malo, pues, como cualquier cosa. ujú. El asunto es que, haz de cuenta, como no tenían, nunca invirtieron tanto en educación. Entonces, suponiendo que lo que trataban de enseñarles oficios ahí en las haciendas y también en las warehouses, ¿no? Sobre todo en las warehouses sí se hacía. Aquí en las haciendas era más de nada más sea un agricultor y ánimo, ¿no? O sea algún artesano tipo, no sé, de la caña de azúcar, tipo un minero, tipo diferente, o sea, dependiendo de la región, dependiendo de la zona, cambiaba mucho tu rol de las cosas que hacías, ¿no? Si estabas en una zona de ganadería, pues a eso te dedicabas. Si estabas en una zona minera, a eso te dedicabas. Si estabas en una zona de cultivos de caña o de procesamiento de cerveceras, que pues ahí nació la cervecería Cuauhtémoc. Sí, la cervecería Cuauhtémoc. Sí, me parece que sí. Sí, sí, creo que sí. Nació ahí en esa época. Entonces, pues era la zona que te tocaba, pues ya te chingaste a hacer eso toda tu vida, ¿no? Es Que la pues también, comparativa que por lo menciona, mismo. perdón que te interrumpo, pero de ahí es tu comparativa, ¿no? Porque feudalismo, pues estamos muy acostumbrados a relacionarlo con épocas europeas y en este caso, pues de la Ajá. historia previa, creo que al Renacimiento, si mal no estoy, por ahí del año 1000 aproximadamente, 800, Ujú. y que lo compares con, o sea, está culero, ¿no? Porque el feudalismo, como de qué año fue, como entre el 1000, 1200, ¿no? Después de Cristo, según yo, ¿no? Para Sí, que, sí, pues toda la Edad Media, básicamente. para que vengas, que literalmente hace menos de, hace 100 años estábamos viendo así, güey, 100, 120 años, o sea, está cabrón, Sí, directamente. sí, y Digo, lo sabes, asociamos no mucho me. para que la gente capte el concepto, porque la verdad es que mucha Ujú, gente no va a estar familiarizado con eso, güey, y directamente entender de que, pues, el porfiriato puede ser una especie de feudalismo, directamente puede ser una ujú, opinión muy propia, pero que incluso puede ser de un tema de análisis, ¿eh? O sea, directamente no es una idea a la que se suele asociar mucho. ujú. Y a la verga, pues, si no quieres pensar así, pues ya Así es. chingar a su madre, ¿no? Ya, ¿para qué le hacemos Así es. tanto, para qué le echamos tanta crema, la neta? La neta, la neta. Y en este caso, yo pienso, sí, muy justamente que era un tipo de feudalismo, porque, para empezar,
por ejemplo, en las warehouses sí te podías salir ya o escapar y no había pedo. Pero en las haciendas no puedes hacer eso porque te perseguían y te desvivían o te ponían algún castigo, ¿no? Te metían tus Igual que en el tablazos. feudalismo. Ujú. Entonces, fíjate que no me parece tan desacertado decirle que es un feudalismo porque, por ejemplo, se dice que Porfirio Díaz trajo muchos avances y sí, sí trajo muchos avances, mucho desarrollo. Y algunos intelectuales te van a decir, no, pero es que en todo el mundo había avances, o sea, no, no fue único de México. Sí, cabrón, pero date cuenta, estábamos entre 1800 y 1900 y no había llegado ni siquiera ni la primera revolución industrial aquí a México. Entonces, digamos que fue un speedrun de pasar del pinche feudalismo a la de revolución industrial uno y 2. No, y no solamente déjate de eso, güey. Toma en consideración que México era un país que realmente, o sea, en las escuelas siempre se menciona que México es desde la Nueva España. En mi opinión, la Ujú, realidad es que, si bien es cierto que la Nueva España e incluso pues las épocas de los imperios indígenas, claro que eran es parte de la historia de México, pero si lo ves de manera objetiva, el México independiente como tal, o sea, literal, el territorio nacional llamado México, tiene ujú. desde la opinión, hoy nomás, Oh, sí, sí. desde la independencia hasta acá, güey, que en menos de, ¿qué tanto fue? 70 años, de 1830 a inicios del porfiriato, no, en menos de 50 años, güey, porque el porfiriato duró 30 años y empezó como Ujú, desde el año 70 y cacho, o sea, que en todo ese periodo te hayas independizado y luego ya empiezas con una dictadura, y aparte hayan ocurrido un chingo de sucesos de guerra, güey, como guerras con Estados Unidos, contra Francia, güey, reconquista española, y un putal de El cosas, segundo, güey. O el sea, segundo literal, imperio mexicano. Segundo Imperio Mexicano, o sea, tal cual te lo pone como ese pinche morro, güey, que lo sacas al barrio, güey. Órale, mijo, usted tiene 5 años, vais a agarrar a putados con los de 20, ¿no? Porque, no mames, o sea, Simón. o sea, te pones a pensarlo, México es un pinche país que así se la ha fletado, güey. Directamente Ujú, fue como que, si hay un proceso de metamorfosis, digamos que México fue como esa mariposa, güey, que tuvo muy poco tiempo para convertirse en gusano a mariposa, güey. Y actualmente, sí, pues, güey. a pesar de que seguimos al día a día con ciertas circunstancias conflictivas, vamos a decirlo, pues México se ha mantenido como una economía emergente y directamente pues como un país que si bien está mejor que otros, tampoco está de lo mejor y todo eso en menos de 200 años, güey. Y de esos 200 años, prácticamente la primera mitad agarrándonos a chingadas con el resto de naciones, güey. No mames. Pinche Ujú, Francia, güey, andaba creo que ya le había pasado por encima en la época de Napoleón a toda la pinche Europa y ya venía para acá, güey, después en la intervención y la segunda intervención francesa. Y, o sea, México directamente tuvo que tener sangre brava, güey, porque si no, ahorita estaríamos sí, hablando sí, no. francés, inglés o what do you mean, bro? I am speaking in English. O sea, está cabrón ese What did you pedo, ¿eh? say? What do you say, my bro? Simón. O What did sea, you say, my bro? está peleagudo, sinceramente, todo esto que Qué mencionas, ¿eh? peleagudo. Y para que lo, Y a- y para corroborar, güey, lo que dices, o sea, de que en un periodo específico ya pasáramos de los putazos a andar haciendo fábricas, chingas a tu madre, güey. O sea, me cae de madres que debió haber pasado como en el Mundial de Qatar, ¿no? Que los pusieron a hacer un chingo de estadios, güey, y pues desafortunadamente ocurrieron muchas catástrofes alrededor de ello, ¿no? Yo pienso que ujú, sí ha de haber estado cabrón, ¿eh? O sea, imagínate de que te enseñen a agarrar a usar un pinche fusible, güey, agarrar una pala y andar haciendo pinches cimientos para casas. Pues muy pinche fácil no debe de estar, güey, sinceramente, ¿eh? Yo creo que por eso el mexicano es cabrón, porque no le quedó de otra, así que no le quedó de otra, güey, Simón. directamente. Aparte, ahí vienen varios datos curiosos. Por ejemplo, cuando fue las intervenciones francesas, pues sí, Porfirio Díaz fue uno de los que ganó las guerras de esa madre, ¿no? Ujú. Y pues Porfirio Díaz era general y era soldado antes de otra cosa, ¿no? Y haz de cuenta que literal hicieron este pedo. O sea, se chingaron a los franceses y agarraron sus armas, güey, porque ellos no tenían. Porque Literal, así aplicaron los lootearon, güey. aplicaron la del Fortnite o la del Warzone, ¿no? De que te chingas un güey por la Sí, ¿verdad? espalda y, güey, yo traigo puras armas verdes, ¿no? Este güey trae armas doradas. Vámonos a la chingada, güey, ¿no? Ah, una arma épica, Un ¿no? arma épica, güey. A huevo, matamos a los franceses, hay que lootearlos, güey.
Hay que lootear. Sí, güey, No básicamente, o mames. sea, Para que digan que los videojuegos son pura agresión, o sea, no, güey, son la representación de la vida, güey. Al menos aquí en México, güey. al menos aquí en México. Y haz de cuenta que entre esas cosas, pues todo el mundo quería gobernar, ¿no? Pues estaba el conflicto entre que pues que derrocaron a este a Maximiliano de Habsburgo, otro buen personaje. Andaban desviviendo a Benito Juárez y Benito Juárez andaba vendiendo la patria y todo eso. Todo eso abarcaría para otro podcast incluso, ¿no? Claro. Y pues bueno, fue un momento bien raro. Yo creo que imagínate, si ponemos en contexto, recapitulando un poco, teníamos mexicanos en Hawái creando, creando vacas. Teníamos el chingo de guerras y guerrillas aquí en México, pues en todo el país. Y aparte teníamos lo de las haciendas y ponle que también, pues obviamente cuando se instaló el porfiriato, muchos de sus soldados, porque Porfirio Díaz era muy fan de Francia, a pesar de que les partió su madre, Yo creo los que mandaba a si, estudiar a yo creo Francia, que güey. si Porfirio Díaz hubiera estado en esta época, se hubiera encabronado tras ver a Mbappé perder la final del mundo, güey. Directamente hubiera valido madres, güey, y hubiera dicho, puta madre, güey. Sacre bleu, hubiera dicho, sacre bleu, perdimos el mundial. No, pues, No, no sé, güey. Bueno, te voy a decir un chiste, te voy a decir un chiste, pero te lo voy a decir más censurado. Porfirio Díaz, él se ponía polvo de arroz para fingir que era blanco, así que yo creo que no le agradaría mucho a Mbappé, güey. pues no lo sé, güey, directamente. Ahora sí que yo creo que más bien él se hubiera metido a jugar fútbol, ¿no? Se hubiera quitado y échame la puta playera, ¿no? Voy a chinguen a su madre, Simón. ¿no? Pero pues fíjate, Y bueno, bueno, échale, échale. Ya sé que vas a decir otra madre, güey. Yo sé que vas a decir otra madre, échale. ok, ok. Bueno, pues haz de cuenta, hablando de Porfirio Díaz y Benito Juárez, pues los dos fueron, para empezar, fueron contemporáneos. Incluso se supone que Porfirio Díaz fue alumno de Juárez, cabrón. De hecho, los dos eran de Oaxaca, ¿no? Los Según yo, ¿no? los dos son de Oaxaca. O sea, para la Los gente que, dos, para la gente que menosprecia ajá. Oaxaca, pues miren, Benito Juárez y Porfirio eran de ahí, güey. Ahí está el Sí, dato. lo único bueno es el Porfirio Díaz y el queso, güey, nada más. Pero bueno, el asunto es que eran alumnos, bueno, Porfirio Díaz era alumno de Benito Juárez, llegó a ser, e incluso a Pero, veces pero Porfirio Díaz llegó a pero alumno en qué sentido, ¿de armas? ¿O de militar? ser, O literalmente él fue el que lo de, estaba diciendo, no, güey, no sabes sumar, vete a chingar a tu madre. de ideología, porque ambos eran masones, pero en este caso ambos eran también liberales y nada más que la diferencia creo que eran los ritos que tenían. Irónicamente, Porfirio Díaz se fue por el rito yorquino. Y creo que, no me acuerdo por cuál rito se fue Juárez, era uno diferente, pero pues también era en Estados Unidos, ¿no? El asunto es que, pues Juárez sí era bien anticlerical, era incluso antiindígenas, irónicamente porque pues los dos cabrones bueno, Benito Juárez sí era completamente indígena y este Porfirio Díaz pues era descendiente de, ¿no? Ujú. Era micha y micha, era mestizo, ¿no? El caso es que, pues, tomaron, a pesar de que siempre anduvieron juntos, pero tomaron caminos distintos, ¿no? Así como en la escena de Rápido y Furioso, ¿no? Sí. Y haz de cuenta que mientras Juárez estaba, pues sí, quería venderle el territorio a Estados Unidos en múltiples veces, quería hacer muchos tratos, sobre todo, pues poniendo las logias por encima de todo. En el caso de Porfirio Díaz, pues él vio todo el rechazo y todas las guerras y todo el desmadre que provocó Benito Juárez. Y él mejor buscó un punto medio entre no molestar ni a los liberales y no molestar a los conservadores y también no aliarse para nada con los gringos. ¿Por qué? De hecho, Porfirio Díaz es el autor de una frase, o se le adjudica la frase de que pobre México, tan alejado de Dios y tan cerca de Estados Unidos. Y bueno, el asunto con eso es que entre todas sus curiosidades de Porfirio, eh, cuando fueron sus últimos años de que lo iban a derrocar por este Francisco de Madero y eso,
Francisco Madero era un espiritista, cabrón. Sí, ¿no? Se decía que incluso el güey usaba la ouija, ¿no? Para hablar con Benito Juárez y pedirle consejos, ¿no? O Simón, sea, yo creo pedirle que un consejo millonario, ¿no? un consejo millonario, güey, pues mira, la neta, yo respeto mucho a la gente que hace tarot, güey, principalmente porque, pues, si un güey que gobernó el país, güey, seguramente leía las cartas, güey, ese güey ha de decir, no, hombre, güey, el día del lunes vas a conocer al amor de tu vida, ¿no? Y pues ahí estaba el pinche Porfirio, ¿no? A huevo, ¿no? A huevo. Porfirio Díaz, ven, tira. ¡Mua! Chiquito, no, hombre. Ahí se agarraron a besos esos perros, güey. No, sí, ¿a poco Ándale. tú no, o sea, fuera de mame, tú no crees eso, güey? Que los pinches personajes históricos. Es que a mí me gusta mucho hablar también de temas históricos porque en Ajá. perspectiva, güey, o sea, la gente los toma como ídolos y lo que quieras, pero pero como dice un buen conocedor, ¿no? O sea, también hacen del baño, ¿no? O sea, también les da Sí, diarrea y también les da chorrillo, güey. Y directamente sí, ver que un no, o sea, personaje histórico fuera tan esoterista, güey, y que hablara por la ouija y la chingada, no mames, güey, o sea, yo sí me imagino sin pedos a Francisco y Madero, güey, ahí en la, cuando lo encerraron, güey, ¿te acuerdas que tuvo unas elecciones y lo encerraron al güey? Yo se me lo imagino ahí ajá. bien pinche crazy, ahí hablando con los reos, güey, diciendo, no, güey, es que aquel vato está bien culero, güey. Pero no, 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 yo soy el mero chingón, güey, ese puto se los quiere cargar a todos a la chingada, güey, ¿sí? Ahí leyendo la mano, Ujú. ahí con la línea, güey, todo el pedo. Nah, Simón. yo sin pedo, yo solo ese, güey, ese pinche, pues, ese pinche Madero ahí haciéndose desmadre, güey, a huevo. Sí, sí, definitivamente, acá haciendo trucos de magia en madera, ¿no? Ah, huevo. Acá, Yo sí, yo al chile sí me imagino a Francisco y Madero, güey, en la puta sí, cárcel, güey, jugando a un puto conquian con sus cabrones allí, güey, así como de, "Pues, ¿qué onda, güey? ¿A ti cuánto tiempo te quedan? Ah, no, sí, ahorita me sacan los del partido de antirreelección, güey, no te agüites, güey, Simón. pero hay que Y seguir apostando, güey. Simón. Sí, y plot twist lo sacan, pero le van a fusilar. No, padrino. Valió verga. ¿Y sabes qué es lo peor? Que el güey, pero está bien, güey, porque el güey había perdido todas las apuestas y pues era, les va a pagar su puta madre, güey, ánimo. Chingar su Así madre, es, güey. ¿no? Ay, cabrón. Pero Algo fíjate, bien, ¿no? la neta, el porfiriato y sentando más en el movimiento, porque hablar de Porfirio es muy, muy bonito porque, güey, o sea, ese cabrón, todo el pinche, o sea, y es que si te pones a pensar, güey, hay un chingo de personajes Ajá, históricos que literalmente se aventaron todo el pedo, güey, ¿sabes? O sea, desde la independencia, como todas las pinches guerras hasta el porfiriato, güey. Creo que a Porfirio Díaz no le tocó eso, güey, pero creo que, por ejemplo, a Santana sí le había tocado la independencia, güey. Entonces, ajá, directamente también es una cosa que resaltar y es que aunque parecen periodos históricos muy enormes, güey, realmente la gente era menos que la que hay ahorita. Ahorita somos 130 millones de cabrones en el territorio nacional y en aquella época no eran ni 2 millones en todo el pinche país, güey. O sea, estamos hablando de historias y relatos Simón. que eran de pocos miles de personas y que en perspectiva, pues, o sea, eran un nicho pequeño de gente que se daban la madre con otro nicho de gente, güey. Porque no creen que, o sea, no creen que cuando se hablaba de guerras, toda la pinche gente iba a hacer desmadre, güey. Por ejemplo, Ah, ahorita que estoy viendo tu bandera de las Chivas, güey, o sea, es ajá, como cosas que te pones a pensar, ¿no? O sea, ¿por qué chingados Chivas se inventó en el 1906, güey? Si en el 1906 ni había existido la revolución, güey, o sea, a la par de que se estaban hablando, agarrando a cuetazos, había gente que estaba jugando el torneo de liga, güey, o sea, no, a huevo. dónde está la pinche congruencia de los sucesos, güey? Entonces, poca gente era la que se daba en la madre, pero esa poca gente realmente, pues, era lo que estaba construyendo los sucesos históricos, güey, y entre estos cabrones, pues, fíjate, en el porfiriato, pues, por qué se inicia, güey? El porfiriato empieza como un pedo de andar quitando gente para ponerse ellos ahí, güey, ¿sabes? O sea, Simón, no era de una revolución de, mira, hay un pedo aquí y yo lo voy a solucionar, güey. No, es de, aquí hay un pedo y yo lo quiero resolver para yo ponerme en ese pinche lugar para meter el pedo, güey. ujú. ¿Por qué menciono Sí, esto? de Porque quítate antes, tú para ponerme yo, ¿no? exactamente, güey, porque antes, ¿quién estaba? Ahora estaba este güey de, primero estaba Agustín de Iturbide, ¿no? Que el vato dijo, yo voy a liberar México, la chingada, ¿no? Estaba Vicente Guerrero, pero el güey no se quiso meter. Llega Agustín Iturbide, hace un imperio, el nuevo imperio mexicano, y en 2 pinches años ya lo quieren correr por corrupto, güey. Lo mandan a chingar su Y madre, lo mandan a, Guadalupe lo Victoria. mandan a chingar su madre a Guadalupe Victoria, lo mismo, güey. Luego llega, empieza lo de los pinches Uy, centralistas y los federalistas, güey, y también otro pinche pedo a ver quién tiene la chota más grande, güey. Y luego llega el pinche Lerdo de Tejada con Benito Juárez y otra pinche dictadura de 30 años, güey. Llega pinche sí, y Porfirio y los manda a chingar su madre para estar otros 30 años, güey. Entonces, es lo mismo, güey. O sea,
suena muy culero que lo diga en perspectiva, pero por algo aquí en México es muy famosa esa frase de que el que no conoce su historia está condenado a repetirla, ¿no? Porque aquí en México, a veces Ujú. los últimos 200 años siempre ha sido lo mismo, güey. O sea, no mames. Sí, güey. No, y luego, bueno, ahora sí que en la historia oficial se mencionan cierta cronología, güey, pero hay archivos históricos donde, cabrón, hubo presidentes que duraron 5 minutos o un día, cabrón, o sea, tipo de renuncio y le doy mi poder a fulanito de tal y es el que está en la carta, en la historia oficial, ¿no? Me imagino acá la gente diciendo como de jaja, pendejo, no dura nada, ¿eh? Y ya la verga, ¿no? Es como, no, pues, toda madre, ¿no? Pero sí, güey, o sea, si hoy en día, güey, vemos presidentes que dicen que 5 minutos es menos que uno, güey, o sea, yo creo que perfectamente, Sí, es que 5 minutos era un chingo, güey. perfectamente podemos ver escenarios, o sea, es que si te pones a pensar, güey, el surrealismo mexicano no es tan descabellado, güey, o sea, siempre han ocurrido sucesos bien pasados de lanza, güey, que, que son dignos de una pinche película de aquí, güey, o sea, la mera neta, le metemos mucho crema a los tacos, pero el mexicano siempre ha sido un puto cagadero, güey. Sinceramente, nos gusta el desvergue, nos gusta la mierda, güey, y nos gusta el cotorreo, güey. O sea, nos declaramos culpables, güey. Nos encanta hacer haciendo la mamada, güey. Desde nuestros líderes políticos hasta la población, cabrón. Y Eso ya, sí. ¿de qué te está hablando? De los años del porfiriato, ¿no? Porque Ajá. aquí nos vamos como pinche, como puercos al lodo, güey. Se nos va el pedo y empezamos a decir chingaderas. A Pero no ver, mames, también. güey. El porfiriato empieza porque México, de hecho a mí me gusta una frase que Ajá. tú mencionas, la de los Estados Unidos, pero Porfirio Díaz tenía varias cosas a su favor, que ya sea que si te cae bien o si te cae mal, hay dos realidades que el güey aplicaba en su forma de gobierno, que era número uno, aquí hay orden y progreso. México es Orden y el progreso. gobierno de Porfirio Díaz es el gobierno del orden y el progreso. Que suena muy Ujú. bonito, pero ¿qué quiere decir? Calladitos y chambeando, güey. En pocas palabras, güey. Así Calladitos y es. chambeando, güey. Ordenados todos, es decir, nadie se esté quejando porque vamos a impulsar México, güey. No importa que ustedes estén cagando de Ujú. hambre, México es primero antes que ustedes, güey. De hecho, sí él decía, ¿no? Que Porfirio Díaz prefería ver un México que, o sea, él era más presidente para México que para los mexicanos, si mal no estoy. O sea, Ujú. corrígeme si estoy mal, creo que él era Bueno, mucho de esa idea, güey. sí, porque de hecho, fíjate, a veces siempre en ese Porfirio Díaz era muy de la inclinación del positivista de la ciencia, ¿no? Ujú. Y de la filosofía. O sea, Incluso, él pues, era de andar agarrando cuarzos y vamos, amiga, siempre positivo. positivo. Nada, güey. Ay, cabrón, eh. Ey, esto es Ay, con humor, cabrón. gente. Ya saben que a nivel de factos tenemos muchos factos, pero pues no todos son, Pero no todos son tan no todo es comunes. seriedad. No todos son tan comunes, güey, la neta, eh. A ver, échale, mi Así es. Frixer. Bueno, bueno, bueno. Traía la idea del positivismo, incluso pues por eso trajo científicos sobre todo de Francia, porque a él le encantaba Francia, fábricas de Francia, ¿no? Eh, Ujú. justamente entre esos avances que trajo, esto se conecta con el tema que hablábamos de Monterrey y los judíos, ¿te acuerdas? Esto ¿Sí? se conecta porque, pues sí, ahí nació, esas cervecerías se inauguraron en esos tiempos, güey. Tanto la de Moctezuma como la de Tecate, pues ahí se inauguraron esos tiempos. Bueno, la de Tecate es más, es después de la de Moctezuma o Cuauhtémoc, no me acuerdo ya cómo se llama la pinche cervecería, ¿no? Se inició Cemex y otras compañías, ¿no? Échate otra chela antes de venir al podcast, güey, para que vengas bien enfierrado, Sí, güey. así es, No así le es. sorprenda, gente, que un día de esto se vuelva chupiestream el puto es podcast, ¿eh? Así que aguas, ¿eh? Yo saco mucha mamada, güey, saco pinche desodorante, saco estos pinches mecos con hepatitis, güey, pero A la se van a madre. dar cuenta que en algún punto vamos a sacar una pinche chela y va a valer madre, ¿eh? No, hombre. Ah, pues acá un termo que no se ve nada, pero de repente empezamos a balbucear, ¿no? Ok, bueno. No te entendí, güey. Como que un Sí. termo, güey. Simón, pues no has visto los Chupistream, güey, donde para no mostrar el alcohol, traen un termo y ahí le traen la bebida. Bueno, el caso, ya, Sí, el sí, caso sí, es sí, que, de hecho. Simón, el caso es que ya hablando de eso se conecta mucho con este tema, porque Porfirio Díaz fue de los primeros que se interesó pues sí, traer avance a México, pues él expropió los ferrocarriles y luego mandó a traer más
mandó traer más cosas para hacer los ferrocarriles. Eh, Hubo, en este caso de Monterrey, pues ahí se conecta con lo que hablamos de los orígenes de Monterrey, de que él pues trajo la industria cervecera, que trajo alemanes, trajo gente de por allá. Sobre todo había mucho extranjero, ¿sabes? Pues sobre todo en las zonas que eran más de economía, pues sí, había mucho alemán, mucho francés y también de repente alguno que otro español o suizo y, y a veces, muy raras veces, algún americano. Pero, y también había canadienses, eso sí. Ellos y británicos. Ellos trajeron como que el avance más por ejemplo, en las industrias mineras sobre todo estaban los británicos, los alemanes y los canadienses, ¿no? Ellos son los que reinaban ese pedo. Pues ellos traían la tecnología, traían los conocimientos, pues se les dejaba eso. Hubo muchas huelgas para pedir más, como que ahora sí que mejores salarios, que reduzcan las 40 horas, ¿no? Que Que, reduzcan las pues 16 sí, para horas pedir diarias, ¿ah? derechos. Sí, para pedir derechos, básicamente. Pero pues Porfirio Díaz sí, ahí sí los ignoró completamente, incluso reprimió algunas huelgas. Porque, pues, si empezaba a darle mucho derecho a la gente, de por sí México estaba en la ruina. O sea, te das cuenta de que México, cuando lo recibió Porfirio Díaz, pues era un cagadero. O sea, había pasado por saber cuántas guerras, pues había pobreza, estaba el país en quiebra, básicamente. Entonces, atrajo inversiones. Y pues sí, ahí fue mejor el progreso que el, ¿cómo se llama? Que la humanidad, ¿no? Prefirió el progreso que la humanidad, prefirió el avance que la humanidad. Entre esas cosas, otro dato curioso, un spin-off. Te voy a hacer un ¿Tú sabías paréntesis, que güey, en México... espérate, te voy a hacer un paréntesis. Ajá, No te agarré el pedo de la humanidad, güey, porque dije, ah, cabrón, ¿de qué está hablando este güey? No, pero ya agarré el pedo, o sea, te refieres a los mexicanos, ¿no? sí, No, es que, güey, Simón. es que dijiste, prefirió al progreso que antes que la humanidad. Dije, a la verga, está hablando del Papa este güey, o de qué pedo, ¿ah? Que no mames. No, 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 güey. Bueno, me refería a los derechos humanos, Ah, pero Simón, ok. Simón. El caso es que otro dato, otro spin-off que no viene en los libros de la SEP, o creo, bueno, creo que no, creo que ese sí no viene para nada. ¿Sabías que en México se fabricó la Torre Eiffel? Creo que sí sabía, creo que sí sabía. Ajá. Creo que aquí se construyó la Eiffel y creo que ¿cómo se llama? La de Nueva York, la estatua la Estatua de la Libertad allá en Francia, ¿verdad? Creo que como que se hizo una Simón. triangulación, ¿no? De tas, o sea, Ujú, sí, algo sabía, güey, de que aquí se había hecho. De Simón. hecho, hay un influencer alemán que a cada rato está diciendo eso, güey. ¿Por qué aquí en el puto México hay puras torres Eiffel, güey? Y de hecho sí, hay muchos sitios turísticos que aquí hay un putal de mini torres Eiffel, güey, o sea, mira, pues ahí está el Ajá, porqué, güey. Ah, somos expertos en hacer la Torre Eiffel, güey. O sea, inga tu madre. así es. O sea, me estás diciendo, güey, que México le dio las manos mexicanas. Ujú, Hicieron dos de las pinches maravillas arquitectónicas más pasadas de lanza. La Chichen así Itza es, y la Torre Eiffel. la Torre Hombre, Eiffel. güey. Así es, Y hay güeyes que quieren ser malichistas, señores, ¿eh? O sea, somos una reatonona, ¿eh? así somos una retonada, nomás que nomás no nos dan créditos, güey. No nos dan crédito, Cuando no, pero sí nos dan un chingo de chamba, güey. eso sí, ¿no? Trabájele, cabrón, trabájele. Sí, así como cuando te arriman una chamba y que se la vas pasando de uno a otro, ¿no? Y cada quien agarra su tajada y te dejan como con 30 pesos, güey. Así mero es el pedo aquí. Desde tiempo remoto. Objetivamente a mí no me ha pasado, pero agarro el pedo. Así que Ajá. creo que te puedo comprender, güey. Ok, ok. Bueno, también con eso de la minería, de la Torre Eiffel y todo eso, deja de recapitular un poquito. Ah, ya, haz de cuenta. Otra curiosidad es que, pues sí, Porfirio Díaz ya sí se llegó a preocupar un poco por la educación, pero obviamente, pues muchos dicen de que, ay, en ese tiempo no estudiaban a lo mejor las mujeres o eso. Porfirio Díaz fue el primero que abogó por la primera abogada, por la primera doctora y primeras mujeres en los estudios, ¿no? Que tuvieran una carrera. Pero, pues digamos que, o sea, está chido,
pero pues digamos que se va un poco al garete porque pues eran familias ricas los únicos que estudiaban, o sea, cuando se pueden hablar mucho de que, ay, es que en aquel tiempo no estudiaban, mijo, nadie estudiaba en ese tiempo, no mames, Sí, todos andamos de obrero. pues de hecho sí es algo muy cabrón, güey, porque, y ese es uno de los grandes debates, ¿no? Acerca de por qué tanta gente ama a Porfirio Díaz y al mismo tiempo también muchos lo odian. Es decir, es Ujú, cierto que hoy en día pues podamos gozar de mucha tecnología y que a lo mejor seamos un país que a lo mejor pues yo por ahí he visto un estudio de que a lo mejor México para el 2050 iba a ser potencia económica, pero que hayamos podido llegar a ese plano sí ha sido en gran parte por el gobierno de Porfirio Díaz, debido a que pues pasamos de ser o sea, literalmente, güey, lo pueden checar en los links de la descripción sobre nuestra investigación. Literalmente pasamos de ir en carretas y en burro, güey, a lugares, a literalmente tener calles, pues no pavimentadas, pero empezar a tener caminos adecuados. Empezamos a ujú, tener un montón de servicios de los cuales antes ni se soñaba tener, güey. O sea, gracias al porfiriato, servicios como el telégrafo, grandes ajá, servicios como la luz eléctrica, también ujú. ¿cómo se llama esta madre? El grafo, ¿Lo- ¿no? Creo que se llamaba. Había muchas, ¿Fonógrafo? ándale, esa madre, güey. Empezaron a Ah, llegar Simón. aquí al país y eran inventos que prácticamente parecían como cuando un señor de 70 años ve un pinche Galaxy Fold, ¿no? O sea, que se dobla ya a la verga, güey. O sea, directamente empezaron a pasar un montón de cosas modernas en términos de tecnología aquí en México, que sí, como bien dices, se empezaron a generar muchas industrias como lo de la cervecería, etcétera, pero también empezaron a llegar un montón de tecnologías que antes no existían. Muchas de las Ujú, empresas que hoy en día son típicas en México, en ese momento nacieron, güey, como por ejemplo Teléfonos de México, Telmex, una empresa que ujú, llegó en el Porfiriato y que fue la que principalmente dotó a la gente de comunicación, güey. Pero también el tema del ferrocarril. De hecho, a mí se me hizo muy curioso porque en los documentos que investigué estaba el típico ferrocarril que utilizó, creo que Emiliano Zapata en la guerra, que se llamaba Petra, y que incluso ahí ujú, agarraban los los cabrones guerrilleros para poder irse a transportar, güey. De ahí en adelante, ajá, pues, como bien dices, el tema de la educación, eh, fíjate que quien podía estudiar en esa época ujú, tenía una muy buena educación en realidad, ¿eh? O sea, sí, en aras del porfiriato fue cuando se creó la UNAM, la Universidad Autónoma de México, y aunque hoy en día cualquier cabrón puede entrar a hacer lo que quiera la UNAM, entre comillas, pues la realidad es que antes la UNAM era una escuela de prestigio así a nivel exorbitante y no cualquiera podía entrar, sí, güey. güey. Como bien dices, la desigualdad social era muy grande. De hecho, se tiene el dato que solamente el 2% de la gente era rica en ese momento y que el 8% era clase media, es decir, profesionistas, por ahí Ajá, algún güey con un alto mando, pero prácticamente el 90% de la gente era pobre a lo cabrón, ¿eh? Para que el cabrón que piense que el sí, pobre es pobre porque quiere, güey, pues el 90% de la gente era pobre en el porfiriato, güey, y no solamente pobre, güey, o sea, literalmente era que ni escribir ni leer sabían los vatos, güey. así Entonces, la es. verdad, estaban como fuerza de obra moviendo el país, pero la gente dirigiendo con ideas, ¿no? De hecho, hace rato dije Simón. la frase de, ¿cuál fue la frase que dije? La de orden y progreso, pero Orden y progreso. Porfirio Díaz también tenía una pinche frase que era de que en México era poca política y mucha administración, o sea, directamente, este, yo lo veo así, es decir, hoy en día siento que hacer política es un poco más difícil, yo no soy político ni muchísimo menos, pero siento que es un poco más difícil porque ya la gente está más informada, ya la gente tiene acceso a información, educación que antes no se podía, y antes pues no era eso, güey, antes si querías informarte, y hablo antes, ponle hace unos 15 20 años, pues sí había internet, pero había más librerías y más cosas del estilo. Hoy en día, francamente, pues ¿qué puedes tú presumir? Tú te avientas un pinche TikTok y hasta el más marihuano se avienta un pinche podcast, ¿no? Y pues se ponen Frixer y Caleres y pues mira, ahí tienes a tu pinche Simón, gente así es. informando a los demás, ¿no? Pero el tema es Ajá, que en aquella época poca gente podía estudiar, poca gente podía gozar de educación de calidad, porque realmente los que estudiaban hasta, no mames, poesía, arte, literatura, música, o sea, como hoy en día una pinche escuela rica, si lo quieres ver así, en aquel momento era ujú, literalmente todavía más cabrón acceder a ella, güey. Entonces, francamente, como les decía, el debate con el porfiriato estaba muy peleado precisamente por estas circunstancias. Por un lado, así sí, es. el país se modernizó, es decir, gracias a Porfirio Díaz nos convertimos en lo que hoy en día somos, si no prácticamente hoy estaríamos, no sé, güey, todos descalzos y a pata, güey, en la pinche calle, güey, o sea,
Exagerando, obviamente, ¿no? Pero estaríamos Simón. peor de lo que estamos hoy en día. Pero al mismo tiempo fue mucho sacrificio de gente que desafortunadamente ni vivió ni dejó la descendencia para poder vivir de esos privilegios que el México moderno fue construyendo, güey. Porque a decir verdad, pues la gente se rompía a su madre, de agrapa. La verdad es que en ese momento no existía de otra, güey. O sea, francamente, se trabajaban de 12 a 16 horas, no se tenía como que una 6 horas. libertad económica o un libre mercado donde tú podrías tú comprar donde se te pegara tu gana, era literalmente tenías que ser como que el hijo de tu hacendado, porque no había otras maneras en las cuales poder adquirir recursos. Simón. Y a decir verdad, pues lo pueden ver, de hecho creo que hay como que recreaciones, videos creo que no había porque la cámara se inventó creo que por esos años, Eh, sí, pero, o sea, sí, literal aguanta. ves a la gente con sombreros, güey, y ves Ajá, así, o sea, casi todos eran obreros, güey. O sea, no había como que una persona que sí. realmente tuviera un atuendo específico y directamente creo que el poder estaba muy centralizado. De hecho, si mal no estoy, colonias como la Roma y Juárez en Ciudad de México son precisamente de esta época, güey, porque están afrancesadas con esta Ujú, estética europea, ¿no? Donde prácticamente se preocupaba mucho la etiqueta, ¿no? De glamour y de progreso que se tenía allá en Simón. Europa. Y pues Ah, eso fue el destino de los mexicanos de la clase alta y media. La gran mayoría se la peló, güey, y prácticamente vivió y murió para trabajar, ¿eh? O sea, sí, sí. directamente, si alguna, lo voy a decir ahora hasta de manera poética, pero si hoy en día gozamos de tantos privilegios como mexicanos, aunque muchos nos consideramos pobres, hay que tomarlo en consideración que pues mucha gente dio sus huesos, su carne y su sudor para que podamos estar aquí, ¿eh? O sea, hoy un 90% poblacional en México, güey. No es poca cosa. Así es, mejor, de mejor manera no lo pudiste haber dicho, cabrón. Y bueno, tocando ese tema de la, ese güey, tocando ese tema del afrancesado, pues justamente, ¿no? O sea, lo que bien dices, esas colonias eran, sí, en parte por Porfirio Díaz, pues de hecho en Guanatos había, en Guadalajara, pues uno de los kioscos centrales, pues lo trajo Porfirio Díaz, fue un regalo a Guadalajara. eh, y hubo muchas colonias así que, por ejemplo, no solamente fue cosa de Porfirio Díaz, sino que cuando estaba Maximiliano de Habsburgo, ese güey ya estaba empezando con esas ideas de por eso Chapultepec se ve muy, muy europeo, ¿no? Por eso esas zonas se ven muy, muy acá. Ujú. Justo eso, ahorita que mencionaste eso de la cámara, fíjate que y del fonógrafo. Hay un audio, está la grabación ahí, uno lo puede buscar en internet, literal, voz de Porfirio Díaz y te sale el primer resultado. Ujú. eh, Si no, ahorita, si no que lo es, ponemos en la descripción, ahí se los ponemos también, para que lo ajá, busquen. ándale. Ajá, haz de cuenta que pues es la voz de Porfirio Díaz y de otro tipo, no sé quién sea. Supongo que alguno de sus chalanes. Pero el caso es que estaba ahí grabando su voz de que, estimado Tomás Alva Edison, gracias a su invento y que muchas felicidades y que saludos para la familia y como en el sonidero, ¿no? Un saludo para Martita. Exa FM, Radio Porfirio, para todo México. Tracas, De Iztapalapa para el mundo. de Oaxaca, para el mundo. Ah, de veras de Tararararara. Oaxaca. No mames. Ay, no, y ahí salía el medio metro que era de Juárez, ¿no? Ay, hijo de su puta madre. Qué bueno que vivimos en el año 2026, porque lo más probable es que si viviéramos en la época del porfiriato, ni hablar, ni leer, ni escribir, güey, sabríamos, la verdad. Y yo creo que si dices eso, te parten tu madre, mi pinche Frixer, Así que, Así es. Qué bendición. qué bueno que ahorita esa madre no está viva y es un billetito de 20 bolas, güey. Qué bueno, ¿eh? De 500 ya ves que También de 500, lo, güey. sobre- lo sobrevalúan a eso, ¿no? Yo creo que le pasaba como a Lord Farquaad, ¿no? De que para tapar otros complejos, ¿no? Ay, güey. Pues yo sinceramente no sé, güey, sinceramente. Ahora sí que yo creo que hay que preguntar a la gente que es historiadora, pero yo creo que sí Ujú. yo creo que sí nos van a decir alguna mamada así del estilo de hazle caso al Frixer, hazle Hazle caso. caso. Ese vato le sabe, ese vato le sabe. Ay, güey. Ay, cabrón. Bueno, con lo de las cámaras, pues sí hay varios videos sí, de la época, sí, apenas se estaba inventando la cámara. Y pues Porfirio les dijo, sobre todo contactó a los hermanos Lumière, güey. O sea,
te das cuenta que los hermanos Lumière, o sea, eran los pioneros del cine, para que se trajeran acá cámaras, se trajeran equipo, rodaran películas. De hecho, Ujú. se supone, podríamos decir que Porfirio Díaz es el primer actor, cabrón. O sea, ¿por qué? Porque el primer video que se grabó en México fue ese güey andando en caballo. Imagínense, cabrones, ¿eh? Así es. Estará en YouTube ese video. Sí, es que sí estaba en YouTube. Pues lo Sí, ponemos en la yo creo que pinche sí lo busco. descripción, chingue su madre. También, chingue su madre. Y al gato archivos prohibidos del gobierno de México. Órale, cabrón. Fusilados por putos a la verga. Ay, güey. Justamente, ¿no? De que, hablando de eso, creo que no ha cambiado mucho del porfiriato porque, pues sí, en aquel momento con las haciendas se hacían trabajos forzados y sobre todo si decías algo mal, pues de repente ya no aparecías. No ha cambiado nada. Bueno, Está muy cabrón, ay, sinceramente. güey. La verdad es que yo sí he Ujú, notado que hay bastantes cambios y que reitero, siempre hay como que un debate de que si lo apoyas o no. Si a mí me lo preguntaras, la verdad es que yo no estoy ni a favor ni en contra de Porfirio Díaz. Yo la verdad considero que fue algo que tuvo que pasar para evolucionar, porque como bien dijiste hace rato, el mundo en general estaba evolucionando, güey. O sea, ujú, creo que en esas épocas, por ejemplo, en Estados Unidos estaba la guerra creo que había la guerra civil de los norteños con los sureños, si mal no estoy. También estaba todo el tema de la revolución industrial. Este, Algunas colonias ya se estaban dejando, por ejemplo, creo que en esa época Inglaterra tenía muchas colonias en el mundo y se estaban independizando, güey. O sea, directamente el mundo se está en una época de transformación global, donde directamente, pues ahora sí que estábamos pasando todos de andar a pinche chancla y entre la tierra, güey, a ya tener que utilizar coches, güey. Entonces, si a eso le ujú, sumamos el hecho de que, francamente, ya estaban otros eventos culturales y sociales ocurriendo en el mundo, como son los mundiales de fútbol, como son los Juegos Olímpicos, como son, creo que el Tour de Francia ya también se hacía desde esas épocas, o sea, un montón de ujú, cosas ya estaban ocurriendo y pues el mundo necesitaba un cambio. México pues se tuvo que adaptar y lamentablemente no lo hizo de la mejor manera. Les digo, para mí México es como una pinche mariposa que pues no tuvo el tiempo o sea, es como que se hizo capullo y en putiza se tuvo que ir porque si no se la tragaban, güey. Y directamente, ujú, pues, fue un periodo de la historia que, pues, tuvo que ocurrir, güey. Lamentablemente, si lo vemos como un gobernante, pues sí, y fue un gobernante que vio mucho por su país, pero no por el pueblo. De hecho, pues, como comenté, o sea, a él le gustaba mucho, la frase esta de administrar México y no tanto dar política, era precisamente por esto, ¿no? O sea, estamos muy ujú, acostumbrados a que hoy en día si pasa algún pedo gubernamental o con algún político, ya lo están quemando, ya se están haciendo marchas. En aquella época la gente no sabía leer ni escribir y francamente solamente tenían que trabajar y es la única manera en la cual lo podían hacer. No hablemos de cosas básicas como operaciones y matemáticas, muchísima gente ni siquiera sabía hacer eso. Y francamente ujú. a la gente la hacías pendeja muy fácil, güey. Directamente le podías dar largas y largas y largas. Digo, no le quiero Simón. tirar cagada a la gente de hace 50, 70 años, pero pues si durante tanto tiempo tuvieron al PRI, güey, que no te dijeran, que los de hace más años, de hace 100 y cacho de años, no hubieran tenido a Porfirio Díaz en el poder durante tanto tiempo, ¿no? Entonces, era muy fácil darle a tole con el dedo a la población y pues él gobernaba a lo que tenía que hacer, ¿no? De hecho, Ujú, como bien dices, la economía se mantuvo estable, se daba al tú por tú con el peso, de hecho valían lo mismo en aquella época el peso y el dólar, y francamente pues ya se hacían muchísimos tratados con México y Estados Unidos y se hacían a la par, güey, sin jerarquía, o sea, directamente ujú, éramos dos potencias, estábamos a la par, y pues nada, güey, México tuvo que pasar por lo que tuvo que pasar, solo que en este caso pues ocurrió lo que toda olla a presión le ocurre, güey, cuando está mucho tiempo, ¿no? El pueblo se terminó hartando. Fue un ciclo que se ujú, repitió porque cuando Porfirio Díaz llega al poder es precisamente por lo mismo, porque ya estaban hasta la madre del Lerdo de Tejada. Y francamente, pues ocurre lo mismo. Con Porfirio Díaz ya directamente no querían su gobierno. De hecho, creo que si mal no es cierto, el mm, vato lo entrevistaron unos ingleses unos ingleses. y él dijo justamente que para que México fuera un país, no recuerdo exactamente la frase, pero era algo así como de que si México iba, el día que México estuviera preparado para ser gobernado de manera regular o de manera democrática, pues ese día él iba a dejar de estar en el poder y justamente él prometió la no reelección.
y creo que en su mandato Ujú. del 1910 al 16, pues el hijo de la chingada se quiso reelegir y fue cuando dijeron, ¿sabes qué, güey? Ya no seas pendejos, ahora sí que llegó Madero, llegó Zapata, llegaron un montón de cabrones a quererlo tumbar y francamente pues comenzó el periodo que todos conocemos como Revolución Mexicana. Y pues Simón. también hay que entender al señor Porfirio, ¿no? O sea, evidentemente cuando estás fresco y cuando estás en tus cuatro sentidos, porque él, 5. no, cuatro, güey, porque él era blanco y negro, güey, o sea, él tenía cuatro sentidos, güey, él no era color. O sea, la vista no la tenía. Acuérdate que ellos veían a blanco y negro, eso de. En esos tiempos Sí, se veía güey. blanco y negro, güey. No, no estaban a color, ¿eh? Cuatro sentidos en esa época, ¿eh? Entonces, pues el don, güey, inicia con 50 años a gobernar y termina con 80 y cacho, güey. O sea, no mames, güey. Ya habían asambleas en el Congreso y el hijo de la chingada se dormía, güey. O sea, me queda madres que si el güey hubiera nacido en esta época, hubiera estado viendo culos en TikTok, güey, ahí en la asamblea, güey. O sea, no mames, directo. O sea, a mí no me hacen pendejo, güey, directamente. Pero pues el señor, pues, ahora sí que dio la tallas, valió verga después por la edad y pues al final Ujú. cumplió su sueño porque el perro no le gustaba ser mexicano, o sea, no le gustaba tanto que México lo quiso convertir en un país europeo. Se le agradece hasta cierto punto porque eso nos benefició a la gente de hoy en día, pero pues se cumplió su sueño, el güey se fue a la verga y se fue a Francia exiliado, güey, y allá se murió. Fíjate que ahí hay unos datos, cabrón. Ay, Yo tengo cabrón, otros datos. Yo tengo otros datos porque nadie habla mal de Porfirio Díaz, a la güey. verga. No. Bueno, pues haz de cuenta, un dato curioso es que cuando las primeras revoluciones o intentos de revolución de Francisco y Madero, hubo una ocasión en las que nada más juntó 10 gentes, cabrón. Y pues imagínate, les iban a caer los porfiristas a madrearlos. Y mejor se escapó a Estados Unidos y luego mandó a reclutar más raza de allá. Hizo tratos con varios otros caudillos y así. Y juntaron 50. Y luego ya después fue cuando juntaron otros 150 personas. Y como que ahí ya tomó un poquito más forma la revolución, ¿sabes? Pero sí, en los primeros intentos de revolución, sí, la mayoría de las veces juntaba más gente un perro atropellado, ¿no? Yo creo que eran nada más los copas de su barrio, ¿no? Perfectamente. Simón, ¿no? Pues de hecho, viste acordar que también en la independencia, ¿no? O sea, por ejemplo, el grito de Dolores, mucha gente dice que no mames, güey, convocó a toda la pinche gente y eran como 50 cabrones, güey, o sea, realmente los que iniciaron, güey. Y que realmente su disque guerra de independencia más bien era como que los pinches españoles dijeron, a ver, estos güeyes pinches revoltos, ¿qué andan haciendo, no? Y a partir de ahí empezó todo el desmadre, güey, pero es Ujú. lo que les digo, es lo bonito de estudiar historia, gente, que te das cuenta que muchas cosas no son tan bellas como te las cuentan y tampoco tan feas como a veces dicen, Como ¿verdad? parece. Se la cotorrean más Simón. que nada, güey, se la cotorrean, güey. Sí, sí. Aparte, con eso de Porfirio Díaz, güey, él se autoexilió, no solamente porque, pues bueno, estaba viendo todo el desvergue de que andaban haciendo de las revoluciones y las revueltas y todo ese rollo. De hecho, justamente, Porfirio en su carta de despedida, o sea, él dice que se exilió pues para evitar la guerra, para evitar más derramamiento de sangre. Y Porfirio Díaz se fue a Francia, se exilió a Francia, lo despidieron con honores aquí en México y todo el pedo, llegó Ujú. a Francia y todo bien, pero aquí, güey, si ya se había ido Porfirio Díaz, ¿por qué chingados siguieron la guerra de revolución? ¿Qué sentido tenía si ya se había ido el güey? Pues nomás por quitarse el pinche hueso ellos, Ujú. era el asunto ahí. Sí, de hecho, que Por esa pinche eso, guerra también se aplacaron hasta que no hicieron la Constitución, güey, de hecho. Y aplacarse ujú, entre comillas, porque también hubo, pues y a partir de ahí empezamos el periodo del México de las instituciones, ¿no? Cuando empiezan a crear al PRI, que pues en un principio no se llamaba así, y pues ya empiezan a hacer desmadre y medio. Pero ujú, pues prácticamente eso fue lo que los aplacó, güey. Ahora que lo recuerdo, o sea, también entender que durante todo este pinche lapso estaba la Constitución del 1824, güey, y a todo el mundo le valía ver que ese pinche libro, güey. O sea, se supone que no, o sea, no deberían decía, haber. ni lo saben leer, culeros, que andan Pues mamando. sí, pues es la neta, güey. O sea, la gente podía hacer lo que se le pegara la gana. ¿Sabes a qué me recuerda, güey? A como como cuando había esclavitud, güey, no sé, güey, creo que. No recuerdo en qué país había esclavitud con los negros, güey, que decían, no, güey, es que en la palabra del Señor, aquí te tengo que, dice que tienes que hacer esto para el Señor, ¿no? Y es Ah, como de sí. que, pues los pinches padres se hacían pendejos a todos los esclavos porque como ni sabían leer, güey, pues ahí les podían inventar, no sé, güey, que a Chuchita la bolsearon y ahí iban a hacer su cagadero, güey. O sea, haz de cuenta que era la pinche.
la Constitución de 1824, la modificaban haciendo lo que querían y pues francamente era como que un extra, güey, ¿sabes? Y fíjate, Digo, algo que recuerdo que no tocamos tanto, güey, es la ujú, presencia de la iglesia, ¿no? En este periodo histórico, ¿no? Porque ujú, tengo entendido que Porfirio hizo lo mismo o sea, él impulsó mucho lo de las universidades laicas, ¿no? La diversidad de creencias, pero tengo ujú, entendido que este cabrón era muy consciente de que México, y lo sigue siendo a la fecha, pero sobre todo que en aquel momento, a pesar de que el poder político era otra harina de otro costal, él sabía que meterse con la con la iglesia. iglesia era terreno pantanoso porque a pesar de que no tenían o sea, poder tal cual estatal o gubernamental, las creencias religiosas de la gente eran guía santa de un putal de gente en esas épocas, por lo que generalmente como que Sí, pues, manejó con pinzas el hecho de quitarle poder al Estado, perdón, a la iglesia, pero al mismo tiempo ser como tenerla como aliada, ¿no? O sea, de manera que no se les ujú. fueran a echar encima, güey. Sí, de hecho, justamente, pues como te decía, Benito Juárez era completamente anticlerical, o sea, él muchos de los bienes de la iglesia se los dio a las logias y a Estados Unidos. eh, y el asunto con eso es que hay un pequeño dato turbio ahí, que bueno, era normal para la época, pero Porfirio Díaz sí, por estrategia sí decía, ah, pues la neta la iglesia sí controla un chingo de raza. Y en este caso, pues justamente, también fue como una parte de lealtad, ¿no? Porque Porfirio Díaz, o sea, si él se enseñó a leer y escribir y luego entró ¿cómo se llama? Al Instituto de Ciencias y la madre, él iba a ser sacerdote, güey, él iba a ser seminarista y se lo metieron a la escuela, bueno, a la iglesia, y ahí aprendió latín y aprendió a leer y escribir. Y pues eso le ganó chamba, ¿no? El asunto ahí también con eso es que haz de cuenta que pasaba esto. Con, pues, a su hermano Félix, haz de cuenta que él también era anticlerical igual que Juárez, y fue a unos pueblos y sí hizo desmadre y medio, o sea, de que incluso, ¿cómo se llama? Incluso haz de cuenta que, pues sí, destruyó pueblos, destruyó iglesias y hubo una imagen de un santo, a lo mejor ahí lo dejo en la descripción, una imagen de un santo que él derrumbó y pues sí, quedó la estatua, quedó toda destrozada. ¿Y qué pasó? Pues que después la gente se levantó en armas contra él, contra Félix Díaz, el hermano de Porfirio. Y lo dejaron hecho pedazos igual que estaba la estatua, güey. De pura casualidad, los güeyes no dijeron algo así, una mamá así como de, agárrenlo, un forastero. Casi, casi, No güey. Haz de mames. cuenta. Traigan la gasolina, ¿eh? No No, no mames. existía todavía. No, güey. Me imaginé al pinche Resident Evil ahí el pueblo, güey, ahí cagándose ese güey en la hoguera, güey, no, está bien duro esos Sí, o pinches sea, datos, güey. y fíjate que bueno, voy a dar otros datos rápidos. ¿Has escuchado sobre el baile de los 41? He escuchado sobre el clásico de la 51, pero el baile de los 41 no, güey. Al baile de los 41, pues resultó que era un baile de los aristócratas. Pues sí, en un bar o en una cantina, en un salón, lo que quiera, como Ujú. quieras llamarlo. En el que, pues sí, había, pues muchos se disfrazaron de mujer, o sea, pues eran parte de la comunidad, ya sabes, de todo el abecedario. El asunto es De todo el que, abecedario. pues entre ellos eran 42 personas, pero en el informe oficial se dijo que eran 41. ¿Por qué? Porque ya estaba el yerno de Porfirio Díaz, güey, y para no manchar su nombre. Qué mala onda, ¿no? Sí, ahora, Nomás falta que me dijeras que andaba disfrazado el puto, ¿ah? pues sí, al parecer sí, güey. Ay, güey. Ay, güey. Ya, ya, También otro ya dato, entendí por qué aquí en México les encantan los travesaños, güey. O sea, no, así no la es, sí, meten sí, sí. nunca, güey. No la meten nunca, güey. Siempre le dan al travesaño los cabrones aquí, ¿eh? Pues haz de cuenta que también otro dato perturbador es que ¿te acuerdas de que te dije que Porfirio Díaz era más a favor de la iglesia?
pues él prometió no solamente por estrategia, pues sí, de que tener a la iglesia aliada, él prometió devolverle sus propiedades. ¿Por qué? Porque él se casó con su sobrina y pues bueno, era algo normal para la época que se casaran entre familiares, pero pues estaba condenado por la iglesia a la endogamia. Entonces fue porque, por también un pacto, así como una especie de indulgencia de, pues ahora sí que me arrepiento de mis pecados y te hago este paro, ¿no? Pero perdóname, perdona a mi familia, ¿no? No mames. Y yo creo que otro dato curioso ya para finalizar de que ya él se fue a Francia, a él lo recibieron allá con honores, él lo, pues sí, muchos soldados, pues sí, le dieron muchas condecoraciones, muchos soldados jóvenes cuando empezaron otras guerras, pues iban con él a pedir consejos de guerra, a pedir palabras de aliento, y, y pues él le decía que era un honor morir por la patria, y entre esos asuntos, él fue una de las pocas personas que fue a Francia y le dieron a tocar la espada de Napoleón por el honor que había tenido de ser gobernante y de ser militar. ¿Cómo ves? Pues, pues directamente puedo decir que sinceramente tuvo una muy buena vida el señor Porfirio Díaz, güey. Yo siento que, Sí, sinceramente yo siento que vivió hasta mejor que el cabrón de Benito Juárez, güey, la neta, ¿eh? bastante, bastante. La verdad es que, la verdad a mí es un personaje histórico muy, muy importante, la verdad. Siento que, la verdad, hablar del Porfiriato y de Porfirio Díaz, podemos estar hablando mucho tiempo, sinceramente. Pero la verdad es que es un personaje histórico muy importante, güey. La verdad es que yo siento que supo gobernar bien al país. Afortunadamente, pues trajo todas las modernidades bellas a este país, pero pues yo pienso que también el señor era muy pasional, ¿no? Es decir, él hacía las cosas porque realmente quería verlas materializadas, ¿no? Y no me quiero poner a Sí, decir que Porfirio Díaz tenía mentalidad de tiburón, ¿eh? Evidentemente, pero francamente era una persona que realmente tenía visión, güey. Porque si revisas la historia, pues la ambición promedio del gobernante mexicano, sobre todo en esa época, pues era yo estoy en el poder, chingan a su madre los demás, ¿no? Y él es como que sí, estoy en el poder y si van a chingar a su madre, mínimo que hagan algo bueno por el país, ¿no? O sea, mínimo usar ujú, su esfuerzo para hacer que México crezca, ¿no? Y pues Simón, afortunadamente él no pudo romper con una racha, por así decirlo, ¿no? De un México con hambre, ¿no? Un México sin hambre, ¿no? Por ahí dicen, ¿no? Pero ajá, pues desafortunadamente, pero afortunadamente, pues vaya, todos los esfuerzos e impacto que generó, pues vaya que pudieron marcar un antes y un después, ¿no? Un antes donde México pues era un país bélico, peligroso, no, más bien, víctima más que víctima, yo lo veo como un país presa, ¿no? Que puede llegar a ser devorado o puede llegar a ser atacado por países que ya estaban consolidados o que simplemente eran más ujú, poderosos, a ser un país que pues, aunque todavía le faltaba mucho para poder llegar a ser algo como lo que es hoy en día, ¿no? Moderno, con ciertas facilidades, niveles de educación un poco más altos, pues francamente se sentaron las bases, ¿no? Digamos que si lo tenemos que sí, poner como si fuera un edificio, pues digamos que Porfirio Díaz sentó los cimientos en un suelo que estaba bien arcilloso, ¿no? Entonces, vamos a decir que luego decimos nuestra opinión, güey, porque se va a armar una putiza en las redes sociales, güey. No, esos güeyes que son bien acá, güey. Ya sabes, ¿no? Como la gente es loca, ¿no? Que luego te empiezan a decir Simón, de mil y un términos sociológicos que pues se ven en videos de TikTok y pues ahí mueren, ¿no? Entonces, ajá. francamente, ¿qué puedes decir, mi estimado Frixer? ¿Qué opinas? ¿Qué opinas Pues, a la verga? pues mira, también otra de las opiniones es que yo creo que, muy aparte de los ideales o la fregada, el hecho de morir por ideales, es que, haz de cuenta, Porfirio Díaz viene de un origen muy humilde, o sea, no solamente de que fuera de Oaxaca o así, sino que, pues, él incluso trabajó como cargador, o sea, ahora sí que vino desde abajo, se supo la de chambear todo el tiempo, y eso lo impulsó a ser quien era, güey. Yo creo que esa visión, ¿no? Esa hambre de que quería hacer algo más. Porque pues bien pudo, igual que cualquier mexicano promedio en ese entonces, pues morirse en la chamba, ¿no? Y ya. Pero sin embargo, él no quiso, él quiso avanzar.
Efectivamente. Mi estimado Ujú, Porfirio Díaz era uno de esos mexicanos que trabajaba día con día, güey, como la canción. Y pues, ujú. le falta. Fíjate, te das cuenta, güey, cómo en la historia mexicana, bueno, no en la historia mexicana, pues porque sería abarcar muchas cosas, pero te das cuenta muchas veces cómo realmente quien genera un cambio en este país no es tanto quien tiene las posibilidades, sino más bien quien tiene la mentalidad, güey. Porque Sí, generalmente, muchas veces en este país se menciona que pues las cosas nunca van a cambiar, que México es un país fracasado, donde que hay que hacer trampa, donde el que hay que hacer tranza no el que para pronto no avanzar. avanza. Exactamente, pero como dicen, ¿no? O sea, si revisas la historia, realmente hace falta gente que haga cambios para que esta madre se mueva, güey. O sea, el pedo, pues muchas veces que no hay tanta gente así, pero Ujú. no sé qué opina la gente que nos está viendo. A lo mejor puede haber opiniones varias, pero es una cuestión bastante, bastante interesante. Así es. Y pues yo creo que yo no tengo nada más que agregar, así que solamente mi general Díaz, güey. Pinche Frixer, tu general Díaz seguramente no hubieras leído ni escrito con él, güey. O sea, no, no, no. Para de mamar, pinche Frixer, para de mamar, güey. Es que ya ves, güey, nunca juzgues a un personaje por los, ¿cómo se llama? Por las visiones que tienes ahorita en la actualidad, güey. Hay que separar la obra del autor. Ah, cómo maman con eso. Yo no voy a decir nada, güey, más que agradecer a la gente que ha estado aquí. Muchísimas gracias. La verdad es que este programa estuvo muy de chill, sinceramente, estuvo muy de chill. Sí, sí, sí. Esta vez no dijimos pendejadas del conejo Duracell ni nos pusimos a decir babosada y media, pero pues, ¿qué te puedo decir, mi Frixer? Ustedes me conocen, mi nombre es Cáleres. Mi nombre es Frixer y nos vemos en el siguiente episodio. Ay, ay, ay. Bueno, antes del siguiente episodio, pues Ujú. hay que mencionar que el siguiente episodio va a ser especial, ¿eh? Porque Ah, sí, francamente cierto. no vamos a tener solamente nosotros Simón, vamos a las tener un pendejadas de invitado diario, mis especial. estimados. En la siguiente semana, a nivel de factos, tenemos un invitado especial. Van a decir, a la verga, estos güeyes, ¿no? 6 podcasts ya tienen invitados, ¿no? ¿Quién va a venir, no? Va a venir el Rafa Carvajal, Va a güey, venir Porfirio va Díaz, a venir güey. Porfirio Díaz, güey, va a venir Claudia Sheinbaum, ¿quién va a venir? Es sorpresa, mis estimado audiencia. Sin embargo, sí les vamos a dar un adelanto del tema que se va a tratar, así que si gusta nuestro amigo el Frixer decir qué va a ser lo que se viene, es su momento. Pues, pues mira, digamos que es un tema muy especial, también hablando de política, de cultura mexicana y todo eso. Vamos a hablar sobre la película de La Ley de Herodes, dirigida por Luis Estrada. Sí, creo Anda, que Luis cabrón. Estrada se llama el director. Su pinche madre. ¿Ya vamos, Así ya es, vamos a empezar a hablar de películas y todo el pedo acá? ¿O qué onda, güey? así, ¿no? Pues mira, me parece muy interesante porque conecta mucho con estos temas, güey. O sea, hay que también No, pues está bien. No van, se, no, no, no se agarraron una película cualquiera, güey. O sea, van- no se agarraron la de Mis Reyes contra Godines, güey. Se agarraron una película como ser un perrona, ¿eh? Latin lover, ¿no? No se agarraron la del Santo contra las momias, güey. O sea, se agarraron algo muy crítico, güey. Pues nada. Nos despedimos, gente. Ujú. Esto es a nivel de factos. Con su compa Cáleres. Y con su compa Frixer, nos vemos. Muchas gracias por estar aquí. Nos vemos en el siguiente programa.